un lugar para incluir a todos. Entonces nos empieza a preguntar y nos lanza una pregunta que en realidad era una pregunta que no tenía respuesta en ese momento, porque era una pregunta mucho más abstracta. En ese momento le pone foco a ese tema. Fíjate, yo lo veo como posibilidades, pero así como llegó el CD y después el MP3 y después Napster y después Spotify, pero a pesar de eso vemos los conciertos llenos, gente que asiste a los... ¿Necesitamos el contacto personal? Sí, y más después hicimos una evaluación importante, ¿no? Después de la pandemia, porque dijimos, yo creo que podemos hacerlo todo y home office, y llegó un momento en que decía, si tenías esa posibilidad de hacer home office, decías, híjole, pues igual y no tanto, no sé si tantito afuera. Salió más pesado que estar en la oficina. Sí, porque resulta, fíjate que ese fue un punto muy interesante. Hace poco leí un estudio que hablaba sobre que se nos rompió en algún momento la estructura que teníamos como individuos, hombres, mujeres, hablando en general. Es decir, nosotros por la mañana comenzábamos, después una gran parte de la mañana las primeras actividades, escuela o trabajo, después un fragmento del tiempo en transición, otro fragmento de tiempo en ocio, otro trabajo o alguna cosa, es decir, teníamos muy marcado. Muy estructurado. Muy estructurado. Y hacen esta referencia con la pandemia. Llega la pandemia y ahora las nuevas realidades, inclusive la ley federal inclusive tiene consideraciones para el trabajo a distancia, pero dice se nos rompe por completo. Entonces, de momento tú estás trabajando y puedes estar en tu casa, pero en realidad estás trabajando porque traes mensajes aquí en el celular. O estás en tu casa y de momento... Te llama tu jefe. Tienes que ir a la computadora y nos pasa, aunque nosotros, bueno, ya lo veíamos como arquitectos, ¿no? Que en todo el 365 trabajamos, aunque sea aquí. Siempre andas pensando. Entonces hoy se vuelve una realidad. A pesar de eso, sí, yo sigo creyendo, y más allá de por una cuestión más romántica, sí sigo pensando que el contacto, el espacio, es necesario para el individuo. Es una posibilidad, por ejemplo, que nos puede dar la educación a distancia. Nos ha venido a enseñar mucho también, no solamente una videoconferencia en Zoom, ¿no? Sino hoy el gran éxito que tienen las plataformas como Udemy, como todas ellas, que nos dicen, oye, Creana, que nos dice, pues, las nuevas generaciones. Muchos cursos. Y nos dice... Y algunos gratuitos. Sí, muchos sí. Y que nos ha hecho replantear a las universidades en todo el mundo, decir, oye, yo creo que a lo mejor pues sería importante que más allá de una gran carrera de 6 años o de 8 años, depende de lo que tú estudies, pues lo que necesitan son pequeñas, que le llaman microcredenciales, que les valoren ciertas actividades. Los que tuvieron la oportunidad de estudiar técnico en construcción, pues desde bachillerato tenemos una cédula para ejercer como técnico en algo, pero es porque decidiste hacerlo. Entonces, una idea interesante, que eso seguramente lo podemos ver en los próximos meses, en la política que tiene el gobierno federal acerca de la educación en bachillerato, es una perspectiva que busca que todos los bachilleratos a nivel general, no importa si eres preparatoria general o CEBETIS o CETIS, un bachillerato técnico, obtengas de alguna manera ciertos reconocimientos o credenciales que te habilite para algo en un perfil, para que si tú decides continuar con tu aprendizaje en en universidad, pues tengas esto. Pero si en ese momento necesitas activarte laboralmente, tengas estas credenciales que te pueden habilitar. Por ejemplo, que tú eres hábil para el trabajo mecánico, ¿no? Por ejemplo, y que un bachillerato general pudiera darte. Y no me refiero a grandes máquinas y herramientas, puede ser un mecánica automotriz o especialista en cuestiones electrónicas, diversos perfiles que dan. Eso es lo que nos ha venido a dar el gran momento que ocurrió desde el cambio de siglo, revolución tecnológica, la pandemia, pero aún a pesar de eso, para hilar un poquito lo que comentábamos, a pesar de eso, seguimos viendo la necesidad del espacio público o del encuentro.
sigue habiendo la necesidad de tener un lugar donde concentrarnos, porque al menos lo digo desde una perspectiva muy personal, espero no ser que esté muy sesgada, pero lo que yo escucho es, sí me gusta, sí lo veo bueno, pero necesito el contacto, necesito estar y necesito interactuar. Fíjate que yo coincido completamente y no lo veo como algo romántico. Tú dijiste algo, tal vez sea algo romántico. A mí me parece que debemos valorizar el espacio público, porque biológicamente necesitamos ese contacto, socialmente, culturalmente, ese contacto real. ¿No has venido aquí algún jueves en la tarde a la Floresta? No, no me ha Se llama, tocado. hay jueves de danzón. Oh. Y entonces la gran mayoría de las parejas, bueno, ha habido matrimonios que surgen de ahí, pero la gran mayoría de las parejas son personas, pues ya no tan jóvenes, ¿no? Y los domingos hay concierto, entonces lo que es aquí es un parque que ahora está cumpliendo funciones como de plaza, ¿no? Como de concentración masiva. Los domingos hay espectáculos de distinta naturaleza, uno de ellos de payasos, y logran convocar concentrar a muchos, gente, ¿no? Concentrar a tanta gente, que simplemente tú vas y te paras ahí y dices, caray, ¿cuánta falta nos hacen elementos que nos ayuden a cohesionar al menos en un ratito, ¿no? Del jueves del danzón han salido parejas para casarse, así tal cual, y siguen yendo a bailar los jueves. Entonces, ese uso del parque, que es el más importante de Tulancingo, ahora como plaza pública, lugar de concentración más o menos masiva, revaloriza muchísimo el espacio y nos hace cuestionarnos mucho cómo estamos creciendo como ciudades. Yo volteo y recuerdo muchas canchas aquí en Tulancingo donde entrabas libremente, ¿sí? Y ves con tristeza cómo los que disfrutamos mucho la calle y mucho esas canchas, ves con tristeza cómo muchas de esas desaparecieron, cómo en algún momento dado eliminó esas canchas para abrir una escuela de fútbol a 6 cuadras, 5 cuadras, particular, y que no le funcionó. Pero ya mató ese lugar. Así es. Donde se da una actividad colectiva muy importante, como era el deporte, y ya hoy es un estacionamiento para una oficina pública, ¿no? Entonces yo veo cómo porcentualmente, y me parece ha de suceder en muchas partes, cómo porcentualmente si antes tenías, ejemplo, si había 50,000 habitantes y podías ubicar, pensemos que había 20 canchas o 10 canchas, digamos, para 100,000 habitantes. Hoy, con una población cercana a los 200,000, es el mismo número de canchas o menos, ¿sí? Entonces, porcentualmente, el espacio público, que es aquel donde se da mucha de la actividad, que tiene que ver con cuestiones hasta de salud muy importantes. Yo me he metido mucho a esta parte de los senderos. Es un fenómeno que han alzado mucho, que tenemos aquí 2 propuestas que hemos metido a concursos, en fin. Y es tan importante que la persona de cualquier edad, el bebito más pequeño o la persona de mayor edad, salga a caminar en un escenario seguro y se encuentre con otra persona y platiquen y se junten y se sienten a tomar, aunque sea el aire, ¿no? Y biológicamente aumenta mucho la expectativa de vida, la salud mental, la salud física, evita el deterioro intelectual. El contacto físico en el espacio público evita mucho el deterioro intelectual. Por eso aquel fenómeno del nido vacío, las personas cuando ya se van los hijos, y más si viven en otros lugares, esa persona si no tiene contacto hacia afuera, va teniendo un deterioro mucho más rápido. De ahí yo creo que tenemos que revalorizar muchísimo el espacio público. Como tú decías, no solamente es la banqueta, la calle, la cancha, no, es la plaza, la iglesia, todo aquello que logre reunirnos. Y en ese sentido se vuelve un tema muy atractivo, ¿no? Para nosotros como arquitectos se vuelve muy, muy atractivo, porque yo creo que el espacio público da o niega oportunidades
pero para todos. Y fíjate, diste un tema muy importante. Ahí es donde yo creo el papel del Estado. Sí, y el papel del Estado, más allá de los gobiernos, es decir, de una administración pública, sino hablo de este concepto del Estado, porque cuando el Estado, dicen, cuando el Estado está ausente, me refiero a, no es que no esté, no es que no esté ahí en las alcaldías o en las presidencias o en los palacios, no, me refiero a que está, pero se siente su ausencia, porque su participación en los proyectos o en el carácter del espacio público no se percibe que sea con esa intención de interactuar o de integrar, solamente de ejecutar, ¿no? Es decir, y en esa ausencia, pues podemos llegar a tener errores como históricamente los hemos tenido, ¿no? Canchas de con ciertas características donde ni siquiera eso es lo que necesita la comunidad a la que, la que deseamos beneficiar, o necesidades a lo mejor malinterpretadas que nos hacen generar algún otro tipo de proyecto de carácter mucho más complejo cuando en realidad podía hacerse más con menos. En los países donde el Estado no tiene esta participación, como en el caso de México, como en el caso de algunos otros países mucho más colectivos, quiero llamarlo así, la sociedad civil, inclusive la iniciativa privada, participa, ¿no? El caso interesante, ¿no? Que seguramente es muy estudiado y lo podemos revisar también como cada vez más, es el caso de Central Park o el mismo Highland Park, ¿no? En Nueva York, ambos casos, donde espacios públicos que no es que el Estado no quiere entrar, es que el Estado por su modelo económico no está interesado, no le faculta para eso, pero los organismos, las asociaciones, la iniciativa privada se interesa porque le interesa que el colectivo esté bien, le interesa que la gente esté bien. Entonces, con esa forma logran impulsar y mejorar el espacio público, el carácter del espacio público. En nuestro caso, en el modelo que nosotros tenemos, en las políticas públicas que nosotros tenemos, pues no dudo que desde un nivel de política nacional, pues se busque incidir en los espacios públicos, se busca incidir, pero dependerá mucho de cómo estamos ahora sí conformados en la unidad básica, que es el municipio. Cómo estamos conformados, cuáles son los perfiles, hacia dónde vas, y ahí es donde yo te doy el punto que me comenzabas hace rato. Un ejercicio de modelo participativo pues es interesante, pero necesitas perfiles profesionales que te ayuden a encauzarlo. Es decir, es muy bueno porque todos somos ciudadanos, pero también es excelente que un arquitecto con esa perspectiva y esa visión pueda participar, como lo hace un ingeniero, así como le hace un sociólogo, como todos ellos que tienen una perspectiva importante. Sí es importante ser. Entonces, yo creo que la ausencia o más bien, la participación del Estado es sumamente importante. Por eso celebramos mucho cuando tanto desde una dirección de obras públicas, desde una dirección de carácter urbano, lo mínimo es que puedan participar personas no solamente que cubran los perfiles, sino que además tengan esta sensibilidad en el tema del espacio público. Que no se malinterprete que el espacio público es hacer canchas o pavimentar, claro. ¿No? O sea, no, o sea, eso no significa. Te decía hace algún tiempo que en algún momento la política que teníamos a nivel estatal en tema de movilidad se pensaba pues, que era hacer ciclovías, ¿no? O sea, más dinero, estoy fomentando la política. Por regular el tráfico, ¿no? Por regular el tráfico. Sí. Dices, no. ¿Y el peatón? ¿Y las banquetas? Hay una gran cantidad de cosas que no necesariamente es abordado desde esa perspectiva. Es entendible porque quizás yo le digo a mis estudiantes frecuentemente, un poco en tono de broma y un poco también en tono como de detonante. Les digo, pues en algún momento va a ser interesante saber que aquel que diseña banquetas tiene que caminar. Si diseña ciclovías... No solamente caminar, tal vez tenga que usar un bastón, claro, una andadera, silla de ruedas. Que sepas lo que eso significa. Si vas a diseñar o participar en el diseño de una ciclovía, necesitamos, por supuesto, que tengas un conocimiento de la bicicleta, pero no como deportivo, sino como en realidad medio de transporte. Hace algunos años, digo, lamentablemente ya no lo puedo hacer tanto, pero hace algunos años
yo tenía una actividad, y es que un día de la semana, digo, desde hace algunos años, soy de los que yo siempre digo privilegiados, porque tener un automóvil, cualquiera que sea, por muy modesto que sea, es privilegio. Yo era de los privilegiados que tenía un automóvil, ¿no? Pero una vez a la semana, lo dejaba y utilizaba el transporte público o me iba en bicicleta. En realidad, mucho de eso ajustaba mis recorridos y veía y me programaba, ¿no? Entonces me acuerdo que me decían, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque eso te da perspectiva. Subirte a la combi, subirte al camión, te da perspectiva. Y dices, híjole, entonces ahí es donde no estamos de manera adecuada. Cuando me tocó en su momento participar en los colectivos y algunas de las palabras que yo decía, que bueno, es que nosotros, no buscamos idealmente para los que venimos a los paseos, buscamos para los que ni siquiera tienen oportunidad de venir a los paseos en bici, aquellos que por el trabajo. Las rodadas. Sí, las rodadas. Sí, porque está muy bien hacerlo deportivo, eso es parte importante de la reactivación del espacio público, pero muchas veces, decíamos ahí en las reuniones, estamos hablando por aquellos que no pueden venir, porque el hecho de no poder venir a lo mejor es porque no puedes, porque estás en ese trabajo, o porque en realidad te queda fuera de la ruta, y en realidad sí. O porque hay mucha inseguridad para que un ciclista ande en la calle, así es. Lo maten en cualquier momento. Todos esos impactos, ¿no? Entonces es importante tener perspectiva, entonces por eso yo hacía eso. Entonces, por ejemplo, las rutas en Pachuca, la ruta Azul, la ruta Guinda, todas ellas, en una edad ya tenía más de 35 años, yo me seguía subiendo, ¿no? A pesar, insisto, como te decía, que tenía el privilegio de tener un automóvil, y me ajustaba, o sea, por ejemplo, decía, eran todos los martes. De un día sin auto, ¿verdad? Sí. Voluntario. De hecho, en algún momento, en algunas de las actividades que teníamos en el colectivo, me decían, ¿qué hacemos? Me dijo un gran amigo que estaba como funcionario público en el municipio de Pachuca, ¿qué hacemos? Yo le decía, invita al presidente a que se vaya un día en bicicleta, pero de verdad, o sea, que aunque lo vayan a dejar 4 cuadras atrás y que vayan en bici, no hay problema, el mensaje es impactante. Yo le decía, recuerden cuando Marcelo Ebrard era, bueno, estaba al frente de la Ciudad de México, hacía el primer lunes o martes de cada mes, hacía que los funcionarios de nivel medio hacia arriba llegaran en bicicleta. Sabíamos que iban a llegar muchos con los choferes 4 cuadras antes y iban a bajar con su rack su bicicleta, pero el mensaje era poderoso, sí. Es poderoso. Entonces, en esos momentos me decían, ¿y qué podemos hacer? Hay que invitar al presidente para que vaya. Y yo le decía, pero es importante que vaya si ese día el presidente tiene que ir de traje porque a las 9 tiene un evento de cabildo, que vaya de traje. ¿Qué significa? Vamos a entender que a lo mejor no vas a ir con corbata por el sudor, sino que vas a tener que preparar algunas cosas, llegar un poquito más a tiempo, ir al baño, refrescarte un poco y ahora sí, arreglarte, ponerte la corbata y puedes ejercer. Eso lo hacíamos únicamente por una cuestión de entender al otro. Y regresamos ahora nuevamente al tema de lo colectivo. Cuando entiendes al otro, cuando entiendes al que va en la combi, cuando entiendes al que va caminando, cuando entiendes al que va en bicicleta, te da una perspectiva distinta. Y no me refiero a que todo el día más bien que vas a cambiar de medio de transporte de automóvil a camión. Sería lo deseable para mí, pero todavía en este momento nuestras condiciones de transporte no están como para que todo el mundo deje algunos medios de transporte. Cuando aquel que tiene una voz estridente y fuerte entiende que por el medio de transporte es algo importante, en ese momento le pone foco a ese tema. Y yo le ponía como ejemplo a mis estudiantes. Si a una persona que por alguna razón le restringes el uso del automóvil y la tienes que subir a un transporte público, a una combi, un camión, y su primera impresión va a ser, ¿cómo es posible que el transporte esté así? Bueno, esa voz, sí, que sí es estridente. Si es un funcionario de alto nivel. Por supuesto, es el que va a empezar a empujar y a ponerlo sobre la mesa. Hace rato decías algo muy importante sobre la participación y los temas y las acciones que hacemos. Es muy controvertido el tema del urbanismo táctico, por ejemplo. Algunos colegas me dicen es que el urbanismo táctico no me gusta porque se ve feo, es una cuestión cómo poner macetas, eso, yo quiero algo muy definido.
Y yo les decía, en algunos casos el urbanismo táctico o las acciones tácticas son casi como urbanismo de guerrilla. Más allá de que quieres que quede un huacal allá afuera, es poner en evidencia un problema. Énfasis sobre algún punto. Claro. O sea, yo les decía, el tema no es que vas a hacer una nueva banqueta con pallets. O sea, no, porque nosotros como arquitectos sabemos que eso no es factible, va a requerir mucho mantenimiento, se te va a acabar al mes, pero lo importante es hacerlo visible. Entonces son más acciones de táctica, de casi como guerrilla, como llamar la atención, que en realidad ejecutarlas. Por eso decía que muchas de las acciones tienen por objetivo poner el tema sobre la mesa. Cuando yo llegaba al Congreso, a los congresos, y a decir que yo era un partidario del parquímetro y que para mí debe cobrarse y cobrarse bien y cobrarse caro, pues no era como una voz muy popular, porque decía, no, es que es una... Y bueno, es que yo veo el parquímetro desde el punto de vista de la regulación y del ordenamiento del espacio público. No lo veo desde el punto de vista de recaudación fiscal. Pero en cualquier estacionamiento pagas, ¿no? Sí, claro. No, y además, esas ciudades que nosotros vemos como grandes ejemplos, sus estacionamientos son importantes, ¿no? Recuerdo alguna vez por azares del destino, tener que manejar en una ciudad en el extranjero y me toca pagar un estacionamiento, el estacionamiento más caro que he pagado en mi vida, porque digo, wow, es impresionante. ¿Qué es lo que hace? Que dejes el auto y que mejor te subas al transporte público. Y si te subes al transporte público, entonces empiezas a exigir un mejor transporte público. Oye, en todo esto que estamos platicando encuentro un denominador común. Y también fue una frase que alguna vez escuché. En el espacio público nunca hay ausencia de poder. El poder siempre lo ocupa alguien, ¿no? Y hablabas tú de alguna manera del Estado ausente, ¿no? Cuando el Estado, el funcionario, no voltea a ver lo que sucede en el espacio público, no se sube a una combi. Hiciste que me acordara hace, no sé, unos 3 años, se descompuso la camioneta, andaba por todos lados en el transporte público y lo veía con otros ojos. Contaba el número de personas que iban, la iluminación, el pavimento, y tengo muchas cosas que se pueden hablar acerca del transporte público. Pero también hay otra cosa por la que es importante que el Estado, y no solo el Estado, porque el Estado no va a poder hacer todo, pero que sí los vecinos, la gente de la comunidad finalmente, se apropie del espacio público. Porque hoy cuando hay ausencia de un poder legítimo en el espacio público, alguien más lo ocupa. Y ahora sabemos, bueno, han sido muchas bandas, hay mucha presencia de drogas en las calles, en el espacio público cada vez es más común ver esto y todo lo que conlleva por una ausencia de poder o una presencia quizá mal enfocada, ¿no? Tú dijiste, qué padre estaría, digamos, que los funcionarios públicos al menos una semana, perdón, les tengo mucho a pedir, al menos un día, hicieran este recorrido empezando con el ejecutivo del nivel que estuvimos hablando, ¿no? Sería genial. Pero para que no anduvieran con que me subí a una cuadra antes, pues quizá con su celular recorrer y hablar de todo el recorrido y ver qué se le puede mejorar a ese recorrido, a ese espacio público en el trayecto que yo hice. Todos, una vez al mes, se contara con la constancia de que hicieron el recorrido desde sus casas en transporte público, pero que fueran narrando y diciendo, yo aquí aportaría esto, yo aquí mejoraría esto, aquí esto está muy mal, aquí tal cosa, ¿no? Y hablaba hace un momento de todo lo que se puede mejorar en el espacio público. En el espacio público tienes cortinas. Para mí, si vemos una unidad del espacio público de afuera hacia adentro, las ventanas deberían ser transparentes. No, porque dentro del espacio del transporte público ocurren muchas cosas. Todavía no estamos en ese punto. Pero sería lamentable estar en ese punto para ver qué hacemos. Deberían ser transparentes. No tener cortinas. No importa si te da el sol un rato, pero que las cortinas no vayan a ocultar algo y alguna mujer, el niño puedan estar en situación de riesgo ahí. A veces el espacio entre los asientos, yo no soy muy alto,
pero en algunas ocasiones he tenido que ir de lado porque no caben las piernas. Ahora un cuate de 1,80 o más, ni de chiste, Ni se siente, ¿no? ¿no? Ujú. No puedes. La iluminación parece de antro. Tengo ahí, me estás dando mucho material para que a ver si encontramos esas fotos, las pongamos. Parece de antro. La música, digo, el operador tiene derecho de escoger, de escuchar lo que quiera, pero de repente va tan fuerte. Y ahora tenemos canciones que degradan tanto el lenguaje y a toda la gente, ¿no? En especial mucho a la mujer también. Y tenemos muchas otras cosas, ¿no? En las combis, en las micros que aquí tenemos, a veces no tienes de dónde agarrarte. Si te frenas, puedes ir a dar hasta donde está el chofer, si se frena. Yo no he visto una sola unidad donde se pueda subir una persona con discapacidad, está fuera de toda posibilidad hasta esto. Entonces, que un funcionario recorriera una vez al mes, todos, una vez al mes, y otra, una vez al mes fueran en bicicleta, con el mismo, eh, haciendo constar esto y aportaran algo, porque no tiene en ningún caso recorrer si no aportas algo, ¿no? Digo, algo tienes que poder, por lo menos señalar, como decías, poner sobre la mesa la problemática que aquí está. Y entonces la administración sería presente más, pero no solamente pidiéndole al titular del Ejecutivo, hombre o mujer, sino pidiéndole a toda la estructura que aporte algo, ¿no? Dado que están para servir a la población, como se ha mencionado. Y yo creo que todas esas partes sí nos permiten revalorizar mucho el espacio público. El espacio público, ese que es de todos y de nadie, ¿no? Que de alguna manera tiene también ese significado, también debe ser reglamentado. O en qué sí y en qué no. Yo creo que en algunas cosas sí, ¿eh? Y podría dar ejemplos y decir por qué. Pero tú, Sí, en nuestro mismo país existen normas y se actualizan las normas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de espacio público. Pero son muchas normas que establecen lineamientos para el diseño, para la operación. Mm, normas de diseño quizá. sí, tuve un profesor muy apreciado por mí, que economista de profesión, eh, que un día nos hace un ejercicio y nos imaginario. Imagínate un espacio público, un parque. Ok, ¿cómo te lo imaginas? ¿No? Ya nosotros le decíamos. Entonces dice, ¿y dónde están los niños? Ah, bueno, pues vamos a ponerle una zona de infantil. ¿No? Ok. Entonces todo ahí produciendo, ¿no? Y empecé a decir, ok, ¿y dónde están los adultos mayores? Bueno, pues entonces hay que empezar. Y entonces nos empieza a preguntar. Y nos lanza una pregunta que en realidad era una pregunta que no tenía respuesta en ese momento, porque era una pregunta mucho más abstracta y mucho más para ponerlo a la discusión. Por eso me gustan mucho, porque más allá de darnos soluciones, nos daba temas para discutir lo complejo que era. Y nos decía, bueno, entonces si estás segregando a cada una de las partes, le vas a hacer una parte del espacio público a cada una, y entonces debes de pensar en las personas trans, de la comunidad LGBTI, más, y nos empezó a poner una serie de cosas, y híjole, no, pues no le podemos hacer un cachito a cada uno, No alcanza. no alcanza. Y entonces nos decía, bueno, el espacio público, justo lo que decías, es un lugar para incluir a todos. Porque lo que nosotros estábamos haciendo como esta visión de arquitectos era darle un pedacito a cada uno, como metritos cuadrados. Es como esta parte de diseño universal, ¿no? También ajá, de decir, en el espacio público. Esta parte, fíjate, algo importante, ¿no? En el diseño, en la arquitectura universal que nos decían, no es que le hagas su caminito ahí, su rampa de ese lado, todo como que por allá. No, ¿cómo le hacemos para que como estamos, convivamos todos? Es decir, que todos entremos por la misma puerta, ¿eh? No por allá con una rampa y no por acá los que sí, entre comillas, pueden. No, todos debemos poder entrar por el mismo lugar con las mismas condiciones. Esos son los retos de la arquitectura universal o la accesibilidad universal, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que más allá de normativas y lineamientos, la propia comunidad va moldeando y va estableciendo sus límites. Fíjate, dijiste hace rato algo bien interesante y me hizo acordarme. David Harvey es uno de los sociólogos y estas perspectivas urbanas más connotados y más citados en los últimos años.
Castell dice que es el último gran marxista, pero para Harvey el espacio público es un espacio de conflicto. Es donde suceden los conflictos. Pero no de la perspectiva de que nos vamos a poner a pelear, sino en realidad que la gente, como tú lo dices aquí, lo ocupa el espacio. En la ausencia de algo, el espacio se ocupa. Si de momento hay algo que no nos permita mantener la estabilidad o la seguridad en un espacio, ese espacio público va a ser ocupado por alguien que lo necesite o que reclame. Y no me refiero como territorio. Claro. Y se habla de que las bandas reclaman su territorio, claro, su plaza. Así es. Y se apropian por eso, textualmente. Por eso yo hablaba de la ausencia del Estado o la ausencia de la gobernabilidad. Porque tú lo ves en una plaza pública, hablemos de una plaza pública genérica. Hoy la inauguran o la inauguramos y dices, aquí tienes espacios para sentarte. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo va a suceder como lo que me comentas. Nunca estuvo pensado para tener a un grupo, un colectivo de payasos dando diversión a la gente, pero está. Tampoco estuvo pensado para que estuviera alguien tocando el violín o tocando el saxofón o tocando el teclado y pidiendo cooperación. Ni tampoco estuvo pensado para que una persona estuviera vendiéndonos algo. O sea, no estuvo pensado para muchas cosas, pero de un momento se empieza a apropiar de los lugares, ¿no? Luego dicen, ¿no? Empiezan a hacer derechos. Desde el punto de vista, bueno, quiero llamarlo así. Y en esa participación llega un momento ya del conflicto. Es decir, en el reclamar la territorialidad. Lo vemos así. Cuando una banqueta se encuentra libre y quizás el día de mañana, por necesidad, eso es innegable, una persona necesita vender algo, comida o un pastes, tacos, guajolotes acá y pone su puesto en la banqueta. Pone su puestecito chiquitito y dice, pues, deme chance porque necesito llevar dinero a mi casa. Está muy bien, me parece. Pero con el paso del tiempo, esta persona que llegó con miedo, esa persona que llegó con ciertas precauciones, conforme va pasando el tiempo, empieza a sentarse, a reclamar poco a poco. A arraigar sus derechos. Claro. Y empieza a buscar la manera de conectarse a cuestiones eléctricas, empieza a buscar alianzas con algún vecino, algún local para ir al baño. Normal, insisto, es muy necesario y no quiero poner eso como que sea malo. No, es únicamente un reflejo de lo que sucede en el espacio público. Y empieza a reclamar el territorio. Ok, y uno dijera, está muy bien. Pero seguramente para aquellos que el espacio no está condicionado de esa perspectiva, va a hacer que genere un conflicto. Hace unos meses, ¿no? Unas semanas, tuvimos el caso en Puebla, ¿no? De una persona que fue agredida en su persona, en su casa y en su negocio, porque por medio de una red social, esta persona se hizo público por un video que esta persona ataca a un vendedor ambulante. Que se puso frente a su casa, ¿no? Así es. Y le queman la casa, le queman la casa al que le pegó. Seguramente hay una historia, ¿no? Para nada, condenamos por completo la violencia, eso no debe suceder, pero si desde el punto de vista del análisis urbano, del análisis sociológico, seguramente eso ya era un conflicto que venía manifestándose. En la ausencia del Estado, esos conflictos se elevan a tal punto que truenan. Fíjate cómo es tan importante este tema y pocas veces se habla. La ausencia del Estado, la ausencia de la autoridad en el espacio público. Estoy pensando aquí, por ejemplo, cómo se han hecho virales algunos videos de gringos viviendo aquí en México que de pronto reclaman una playa como suya y sacan a los mexicanos. O de gringos en Estados Unidos donde son muy agresivos con algún mexicano y los mexicanos se organizan y van y le traen banda y le traen música y no lo dejan dormir y reaccionan reclamando sus derechos. Desde aquí no se ve, pero hacia aquella dirección está la parte que ha nacido, hasta donde yo tengo entendido, en una zona ejidal.
Y la zona ejidal, ahora con el artículo 115 constitucional, a partir de Salinas, yo creo que trajo no sé qué beneficios, pero en cuanto a los daños, trajo un daño muy importante porque ahora el ejido vende finalmente, como no hay escritura, no puede darse la introducción de los servicios, la escrituración, etcétera, y de pronto la organización de la gente reclama esos servicios. Pero si uno, en la reunión que tuvimos en el colegio la semana pasada, cuando se hablaba de esas zonas, yo quería poner sobre la mesa, perdón, ¿han subido o lo estamos viendo desde el escritorio? ¿Han recorrido allá? ¿Han estado allá o lo estamos viendo desde el escritorio? Porque si quieren platicamos de lo que hay ahí, si lo recorremos, ¿no?